Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy hablaremos de la poesía previa a la invasión de los europeos a las tierras de Norteamérica, despojadas luego a los grupos nativos. En Mesoamérica, hoy podemos extasiarnos con la poesía prehispánica expresada con altísima sensibilidad por Nezahualcóyotl. Pero esa altísima sensibilidad, asimismo, era propia de todos los grupos étnicos de lo que ahora llamamos Norteamérica, como los navajos, pápagos, payuta y otras civilizaciones más. Esa poesía nativa, tan desconocida debido a las dificultades de su traducción, la voz de los indios, entre comillas indios, norteamericanos, encierra valores y belleza. Al mundo todo lo malo le ha venido del norte, de ese país de mierda que son los Estados Unidos de América. Todo lo malo, a excepción de su arte y de sus poetas. Pero no solo de Walt Whitman, de T.S. Eliot o de Edgar Allan Poe. No, lo bueno, lo maravilloso de las letras del norte viene de los grupos étnicos originarios. Antes de la conquista, por los bárbaros abuelos de Donald Trump, Nixon y Bush. La poesía originaria de Norteamérica es luz y vida. Habremos de leer unos pequeños poemas, pequeños por su magnitud, no por su contenido, de este libro, Antología de la Poesía Norteamericana. El primero es Navajo, la voz que embellece la tierra. La voz que embellece la tierra, la voz de la altura, la voz del trueno, entre las negras nubes suena y retumba. La voz que embellece la tierra. La voz que embellece la tierra, la voz de abajo, la voz de la langosta, entre las flores y la hierba, una y otra vez suena. La voz que embellece la tierra. Ahora un ritual de lluvia, también navajo. Desde tiempos antiguos viene la lluvia conmigo. De la montaña de agua, de sus lejanas cimas, viene la lluvia conmigo. Entre luz de relámpago, relámpagos que brillan, viene la lluvia conmigo. Entre las golondrinas, golondrinas azules que contentas pían, viene la lluvia conmigo. Atravesando el polen bendito. De polen vestida viene la lluvia conmigo. Desde tiempos antiguos viene la lluvia conmigo. Ahora, canción de amor, pápago. Me levanté temprano, era azul la mañana, pero mi amor había salido antes. Yo había atravesado los umbrales del alba. En la montaña pápago, la presa en su agonía me miró con los ojos de la amada mía. La hierba en la montaña, payuta. Oh, largo, largo tiempo la nieve poseyó las montañas.
Descendieron los ciervos y los grandes rebaños se fueron hacia el sur, en pos del sol, donde abunda el mezquite y alta crece la hierba. El tambor de los truenos redobla en las tiendas de los montes. Oh, largo, largo tiempo hemos comido carne seca de los ciervos cazados en verano y semilla de chía. Odiamos nuestras chozas y el tufo humeante de nuestros vestidos. Anhelamos el sol y la hierba de la montaña. Anhelamos la libertad, pues es parte de la gran poesía de los grupos naturales de Norteamérica arrasados por la incivilización de los yanquis, esos inciviles que siguen dañando al mundo hasta el día de hoy. Ahora nos vamos a nuestra temática general, que es a la historia de México, particularmente a la era del Maximato, y hemos hecho una investigación hemerográfica particularmente del periódico Excelsior para sustentar nuestra conversación con ustedes. El periódico Excelsior del día 5 de agosto de 1928 publicó esta nota. Se pide la prórroga del actual periodo presidencial por 2 años más como el mejor medio de prevenir un conflicto. Veracruz, agosto 8. El partido tejedista veracruzano lanzó una excitativa a sus miembros llamándolos a que en unidad apoyaran la iniciativa de que se agilizara la puesta en marcha de las propuestas sexenales para modificar la ley, con objeto de que el periodo presidencial de Calles se extendiera por 2 años más. Recordemos que acababan de asesinar a quien se reelegía como presidente de la República, Álvaro Obregón. Entonces, este partido veracruzano tejedista proponía que el periodo presidencial en curso, que era de 4 años, se ampliara por 2 años más para que Calles hiciera 6 años en la presidencia. El primer gobierno después del Porfiriato, que sería de 6 años, iba a ser el de Álvaro Obregón, intento frustrado por su asesinato en el Parque de la Bombilla. Otra nota es la siguiente. Regresa a Nueva York la escritora Beckley. Hoy sale en aeroplano rumbo a Tampico y mañana reanuda su viaje. Una vez que entrevistó a Calles, la inteligente escritora norteamericana Miss Zoe Berkeley regresaría a Nueva York, en donde continuaría escribiendo algunas notas sobre México. Otra nota es la siguiente. Habrá cambios en las jefaturas militares. La Secretaría de Guerra llevará a cabo un plan trazado hace tiempo. Todos los jefes de operaciones militares habrán de ser cambiados para ocupar puestos dentro de la Secretaría de Guerra o para hacerse cargo de jefaturas militares distintas a las que ocupaban hasta ese momento, para lo cual viajaban a la capital de la República a recibir instrucciones superiores. México se encontraba en plena guerra cristera y estos militares jugaban un papel muy importante, pero periódicamente eran removidos precisamente porque como eran tan corruptos, pues el cambiarlos se rompía con ello la cadena de corrupción que ya habían establecido en el lugar a donde dominaban. En su página 4, Excelsior publicó esta otra nota. Fue derrotado un grupo de rebeldes dentro de la lucha cristera, la guerra cristera. Guadalajara, Jalisco, agosto 5. El coronel Pascual Cornejo derrotó a las partidas rebeldes de Severo Muñiz, rebeldes católicos, que en un combate breve sostenido en el rancho Candiro, cerca de Portezuelo, logrando poner en fuga a los alzados, quienes tuvieron 13 muertos, recogiéndoles 9 armas parque
y caballos ensillados. Los cadáveres de los rebeldes católicos fueron llevados a la barca para su identificación. Muñiz logró escapar. La guerra cristera fue un baño de sangre. El pueblo sacrificado por una guerra que no era suya, era la guerra entre la Iglesia y el Estado mexicano. Otra nota es la siguiente. Va a ser batido un grupo de rebeldes, también católico. Zamora, agosto 5. Lázaro Cárdenas, titular de la Jefatura de Operaciones Militares, llegó a esa ciudad a bordo de un carro especial agregado al tren de Yurécuaro para intensificar la campaña contra los alzados católicos que el día anterior incendiaron la estación de Tianguiandín. Las guerrillas cristeras, que ahora, en mucho tiempo se han querido pasar como por mártires, como por víctimas, pues eran muy salvajes, incendiaban estaciones, bombardeaban los trenes, secuestraban mujeres, las violaban, saqueaban pueblos para hacerse de recursos. Las guerrillas cristeras eran salvajes, las guerrillas cristeras actuaban en contra del propio pueblo mexicano. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: nuevas adhesiones al señor presidente Calles. Mérida, Yucatán, agosto 5. La Liga de Resistencia del Departamento de Valladolid reiteran su adhesión y lealtad a Calles, al gobernador del estado, doctor Torre Díaz, y al profesor Bartolomé García, vicepresidente del Partido Socialista del Sureste. Es decir, como habían asesinado a Obregón, pues ahora estaba la disputa por el poder y había que lambisconear a Calles para los reacomodos políticos en los estados, en los municipios, en todos lados. Ahora nos vamos a nuestras fuentes bibliográficas. Hemos estado hablando de la guerra cristera y de que la guerra cristera, en mi opinión, no fue una guerra del pueblo, aunque el pueblo participó dando su sangre. El pueblo participó matando y haciendo que lo mataran. El pueblo fue objeto de los intereses espurios, convenencieros, anticonstitucionales de la Iglesia Católica y del gobierno de Plutarco Elías Calles, que también jugaba sus propios intereses. Hubo un momento en que Calles citó en el castillo de Chapultepec a los arzobispos y les dijo: ya sé que están preparando, se están armando, van a hacer una guerra en contra del Estado. Los arzobispos cínicamente le dijeron: no, ¿cómo crees, señor presidente? Claro que sé que sí lo van a hacer, pero levántense en armas porque los voy a aplastar. Irresponsable actitud de Calles. Calles pudo haber desarticulado la guerra antes de que iniciara, pero no lo hizo. Y el pueblo fue quien pagó los platos rotos. En nuestra siguiente emisión vamos a hablar de los orígenes de la Iglesia Católica en México y cómo desde un principio esa iglesia fue imponiéndose en contra de la voluntad del pueblo. Pero de esta temática continuaremos hablando precisamente en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.